Y lo decíamos al inicio del programa, un contacto realmente muy, pero muy importante. Es un placer enorme poder tenerla como entrevistada. Estamos hablando de Ana Güemes García. Ella es la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, con más de 30 años de experiencia internacional en organismos multilaterales, bilaterales y en la sociedad civil. Entiendo que está conectada desde Santiago de Chile y le damos la bienvenida a Ana Güemes García. Gracias por estar del otro lado y por sumarse al Infoclaxo del día de hoy. Hola Gustavo, bueno, un abrazo desde aquí, desde Santiago a ti, un abrazo a Karina Batiani, directora de Claxo, y a todas las personas que nos siguen hoy y todos los días. Hablemos de cuidados, fue justamente el hashtag, el lema con el que convocamos al Excelente. foro académico, ¿no? Así que sigamos hablando de cuidado. Con Karina llevamos ya muchísimos años y ahora cada vez hay más tesis doctorales, hay más trabajos, hay más producción en la academia, en la política pública. Por eso hizo sentido hacer este foro académico. Excelente, y sabemos la repercusión y las resonancias que se generó de esto, entendiendo aparte la importancia que tiene como foro académico en preparación de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, número 16. ¿Cuáles fueron un poco, Ana, lo que salió, lo que circuló? ¿Cuáles son esas resonancias con las que te has quedado tanto de este encuentro como lo que entiendo que fue un encuentro posterior que se realizaron en el que tú has participado posterior a este encuentro del que hablamos? ¿Cuáles fueron un poco las resonancias? Claro, tal vez te encuadro un poquito la conferencia y a las personas que nos siguen decir que América Latina y el Caribe es la única región del mundo que tiene una conferencia regional sobre la mujer. La última fue en Buenos Aires, pero llevamos ya 47 años y la próxima será en México. Además, va a ser muy emocionante porque será 50 años después de la primera conferencia global sobre la mujer que fue allá. Entonces, ya veníamos discutiendo en la región y en Buenos Aires se planteó esta idea. Por un lado, América Latina y el Caribe con múltiples crisis. Nosotros en la CEPAL ya le llamamos una crisis de desarrollo, es decir, desigualdad histórica, desigualdad estructural, crisis climática, crisis sanitaria, en fin, es un modelo de desarrollo que de alguna manera ya no da más. Entonces veníamos con este contexto de crisis y, como decía Karina, llegamos a Buenos Aires con una propuesta profundamente transformadora, que es esta idea de la sociedad del cuidado, que básicamente significa una sociedad que se organiza en torno a lo que es importante, que es la sostenibilidad de la vida, nuestra propia vida y la vida del planeta, recogiendo aportes de la economía feminista, que ponía la dimensión del trabajo no remunerado, por ejemplo, y la importancia para sostener la vida, que no necesariamente ocurre en el mercado, y por otro lado los aportes de los pueblos indígenas que ya habían reflejado en varias constituciones esta idea del buen vivir o del vivir bien, es decir, no podemos pensar en la igualdad si no ponemos también la sostenibilidad de la vida. Entonces, llegamos a Buenos Aires con el mandato un poco de articular un compromiso de cómo responder a esta demanda creciente de cuidados, es decir, envejecimiento, cambios epidemiológicos, cambio climático, cómo respondíamos a esta idea del cuidado como un trabajo, que queremos que sea decente, que queremos que cada vez se remunere más, que se dé en mejores condiciones, y por otro lado el trabajo, el cuidado como un derecho, ¿no? Sé que luego va a estar Laura Pautasi, pero pues nos enorgullece como región que la primera vez que en un tratado intergubernamental se reconoce el derecho al cuidado de manera explícita, porque obviamente sus contenidos ya venían de un gran bagaje de derechos humanos, es en el Consenso de Brasilia en el 2010. Y fue en el 2007, justamente con Laura, que se llevó a la conferencia esta idea del derecho al autocuidado, el derecho a ejercer el autocuidado, el derecho a cuidar y el derecho a recibir cuidados a lo largo de la vida, ¿no? Porque
creo que también lo que llevamos a Buenos Aires es esta idea de que todas las personas necesitamos cuidado en algún punto de nuestra vida y posiblemente también los tenemos que proveer. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la organización de los cuidados es insostenible, porque se basa en que son mujeres cuidando en los hogares de manera no remunerada o de manera informal, como es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas de nuestra región. Y por otro lado, la idea del cuidado como un derecho, y en Buenos Aires ya iba con muchísima fuerza la idea de que no solamente la definición del derecho, que quedó claramente explícita, sino también las garantías, la idea de que el cuidado es un bien público y por lo tanto hay que poner el mayor, digamos, recurso disponible que los estados pueden hacer. Entonces, y por otro lado, un elemento que además con la Premio Nobel de Economía Claudia Goldin este año quedó muy claro, es esta idea de que también es totalmente necesario para la economía, ¿no? Es decir, puede ser un sector que dinamice las economías, que no solamente sea un tema que nos aporte derechos, sino que aporte dinamismo a las economías. Entonces, la próxima conferencia, que va a ser en México, quiere enfocarse mucho más en los cómo. ¿Cómo hacemos que esa agenda ambiciosa, estructural, transformadora de la que nos hemos dotado en la conferencia? Y quiero decirte, Gustavo, que a la conferencia llegan los gobiernos, pero llega la sociedad civil en sus diferentes expresiones, principalmente organizaciones de mujeres y feministas, llegan los organismos de Naciones Unidas e intergubernamentales, llega la academia. Pero ahora a México queremos llegar con soluciones estructurales, pero que sean realmente transformaciones, ¿no? Y el tema de la próxima conferencia, que yo creo que va a ser muy cerquita también de la de Claxo, así que va a estar buenísimo estas conversaciones, van a ser las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género. ¿Por qué? Porque mucho de lo social se juega en lo económico, se juega en lo ambiental. Esta separación de las dimensiones del desarrollo es artificial. Entonces, lo importante es generar estos contextos y estas grandes transformaciones. Entonces, ¿qué dejó el foro? Primero fue el banderazo de salida y fue primera vez que lo hicimos. Entonces, yo creo que este pilar donde está la academia dialogando con los gobiernos, con la sociedad civil, con las Naciones Unidas, es fundamental, ¿no? El derecho al cuidado, como sé que va a estar una de las expositoras después, esta parte me la voy a saltar, pero sí decir que además la consulta, que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una gran oportunidad para definir mejor un estándar que nos permita avanzar, ¿no? En esta idea de un derecho del que goza toda la persona humana. Segundo aspecto clave, los territorios, la importancia de los territorios, cómo nos organizamos en cada territorio, en cada comunidad, ¿no? Cómo el otro principio que siempre la región ha llevado a las conferencias es el tema de la interseccionalidad. No es lo mismo pensar en los cuidados en una comunidad rural que pensar en un área periférica de nuestras ciudades o que pensar en contextos, por ejemplo, de circulación migratoria, ¿no? Entonces, cómo mirar un poco estas relaciones y también lo veíamos en términos de estadísticas, ¿no? Pudimos conocer el mapa de cuidados de México, también Argentina ha avanzado en ese sentido, Bogotá, un gran ejemplo también en cómo pensar los cuidados en los territorios, en fin. Pero si hay algún lugar donde articular a las personas con los servicios de cercanía, con el ambiente, es su territorio, es su comunidad, es el lugar donde viven, ¿no? El tercer tema que se trató fue la economía del cuidado, ¿no? Y tuvimos la fortuna también de tener a la directora regional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que por primera vez, imagínate, Gustavo, imagínense audiencia, después de 112 años de conferencias internacionales de la OIT, es primera vez que en el tripartito se discutió este año esta idea del trabajo decente y la economía del cuidado. Entonces,
Muy interesante también las posiciones, porque hablamos muchísimo de cómo generar trabajo decente en la economía del cuidado, cómo la economía del cuidado y el tener servicios puede potenciar muchísimo la participación laboral de las mujeres, pero también los tiempos para cuidar. Por ejemplo, las normas sociales. ¿Qué pasa con una región que casi no tiene licencias parentales o de paternidad, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos, ¿no? Tal cual. El trabajo y los tiempos. Yo creo que el futuro del trabajo va a ser pensar en los tiempos. En la región las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados, y esto nos habla de que hay una dimensión de norma social, hay una dimensión de discriminación que tenemos que empezar a hablar. Cuando nosotros documentamos la pandemia, el sector más afectado por la pandemia fue el de las trabajadoras domésticas remuneradas. Casi el 10% de las mujeres de la región se ocupan en ese sector. Cerca de 14 millones de personas, para darles el dato, y la mayoría, casi el 70%, está en informalidad. También tenemos países que están mostrando que se puede hacer la diferencia. Países Chile, Uruguay, Uruguay fue el primero que ratificó el 189, que es el convenio específico, y que puede mostrar que sí se puede hacer un cambio hacia la formalización de manera muy rápida. Pues solo tenemos 2 países por arriba del 50% en materia formal y muy lejos todavía de llegar a un estándar de formalización. Entonces, trabajo decente, pero también Juliana Martínez, por ejemplo, nos traía esta idea de cómo articular cuidados también en otras cadenas productivas y de desarrollo, ¿no? Y esto era interesante porque como el foro nos recibe en México, que va a ser próximamente con la primera presidenta mujer y quiero decir también con una secretaría de las mujeres por primera vez en la historia de México. O sea, nuestra región también es heterogénea. Unos retroceden, otros avanzan en términos de mecanismos. Entonces, trabajo decente y economía del cuidado fue otro punto. Y el último punto donde estuvo Claxo y estuvieron otras redes de investigación fue sobre los desafíos en la agenda de investigación. ¿Qué no sabemos todavía? ¿Qué tenemos que investigar más? Sin duda, y lo mencionaba Karina en la sección previa, el tema de las desigualdades y las desigualdades globales. O sea, la sociedad del cuidado es una respuesta multiescalar, desde los territorios hasta la arquitectura financiera global, porque el espacio fiscal con esta arquitectura financiera es insostenible para nuestra región. Las relaciones, por ejemplo, con el cambio climático y el medio ambiente, ¿no? Cómo medir bienestar y desarrollo, qué podemos plantear más allá del Producto Interno Bruto, qué tipo de mediciones podemos llevar. La metodología fue muy linda porque además después de cada plenaria se generaron mesas y grupos donde se discutía, se hablaba de cuidados en diferentes niveles, desde la macroeconomía hasta los desafíos digitales, el cambio tecnológico. Entonces fue un foro bastante plural, muy estimulante. Estamos pensando hacer uno en el Caribe, estamos trabajando ya con la Universidad de West Indies en Barbados para poder hacer también uno adicional, porque queremos tener también mucho más la voz también de los países de habla inglesa del Caribe, que estuvieron, pero queremos también llevar la conversación allá. Por ejemplo, los temas de salud y las cadenas globales del cuidado de profesionales de salud, que el Caribe tiene un gran déficit por esas razones, son temas que nos interesa también analizar. Ese continuum que hay entre salud y cuidados y bienestar, ¿no? Claro. Ana, mientras te escuchaba, pensaba en relación a lo de territorios. Nosotros estuvimos en Ciudad Bolívar hace un tiempo atrás, en la primera manzana de cuidados, una experiencia maravillosa en todos los sentidos y muy transformadora en la lógica de la cotidiana de muchísimas mujeres o que pueden estudiar o que pueden conseguir que las tareas de cuidado sean realizadas por otras personas en ese espacio y de esa manera poder realizar otras actividades. Pero pensaba en relación a algo que nos comentaba Karina, ¿no? Digo, cómo el mapa político cambia y esto modifica en muchos casos, concretamente, el presupuesto para estas cuestiones, qué es lo que sucede y
cómo se sostienen estos programas. Desde tu cargo y desde la gran experiencia, digo, ¿qué posibilidades concretas hay de sostener, más allá de los vaivenes de gobierno, pensando en que son políticas de Estado que no deberían estar por lo menos sometidas a las intencionalidades de un gobierno o de otro, sobre todo en la lógica de disminuir, de destruir o de desarmar programas o políticas concretas? Sí, yo creo que la gran conclusión es un poco, somos una región que avanzó en igualdad formal o ante la ley. Creo que eso es un estándar de toda la región, pero que las desigualdades siguen siendo estructurales y la desigualdad de género persistente, ¿no? Y se expresa en pobreza, 118 mujeres en pobreza por cada 100 hombres, falta de ingresos propios, se expresa en violencia, se expresa en inserción en el mercado laboral. Solamente la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe están en el mercado laboral en comparación con un 75% en el caso de los hombres aproximadamente. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje que trajimos un poco de la década de los 90 es que, primero, algo que lo dicen siempre los defensores y defensoras de derechos humanos, los derechos no se otorgan, se conquistan y hay que ser bastante persistentes en ir generando estos círculos concéntricos donde cada vez más las personas generen estas corrientes como de pensamiento y de cambio transformacional. Yo creo que esta es una región que está hablando de cuidados, el balance en términos de normatividad, de políticas, de sistemas, ¿no? El caso que tú contabas de Ciudad Bolívar, de la Manzana Bolívar en Bogotá, ¿no? Que articuló el sistema de cuidados en torno al ordenamiento territorial, pero las utopías en Iztapalapa, que ahora van a llegar a la Ciudad de México, por ejemplo, o los esfuerzos que se están haciendo en Renca o San Pedro de las Casas aquí en Chile. Es decir, vemos, lo que pasa que normalmente estas cosas no son primera plana, ¿no? Y normalmente hablamos más del negacionismo, del racismo que atraviesa dolorosamente nuestra región, que de este movimiento cada vez más consistente, diría yo, hacia un cambio. Ahora, el cambio queremos que vaya más rápido. O sea, decir, ese es un poco el punto. Y que se garantice que no sea retrocesos. Y yo creo que tú has dado como el punto clave. Para que sean grandes transformaciones, tienen que ser transformaciones de la sociedad. Por eso la CEPAL propuso esta idea de la sociedad de los cuidados. No es el estado de los cuidados, es la sociedad la que se organiza en torno a un nuevo paradigma que es sostener la vida, mantener la vida, la propia y la de los demás y la del planeta. Y entonces la respuesta es ¿qué estado necesitamos para esa sociedad del cuidado? Y ahí viene el tema de los derechos humanos, el tema del trabajo digno, el tema de las políticas sectoriales. Por ejemplo, vemos parte de lo que se hizo en Bogotá también, es todo el tema de ahorro de tiempo a través de un mejor transporte de calidad en la ciudad, ¿no? Entonces, no solamente las políticas sociales, sino las ambientales. Entonces, yo creo que este tema de la Alianza Global de los Cuidados, la Conferencia Regional sobre la Mujer, el ir generando cada vez más núcleos que están buscando estas transformaciones en un contexto muy difícil, porque la realidad es que los gobiernos tienen muy poco espacio fiscal en este minuto. Por eso parte un poco de lo que se está llevando a diferentes conversaciones globales es se necesita una reforma del sistema financiero internacional, de la arquitectura financiera. América Latina y el Caribe es especialmente penada, la mayor parte de países viven en contextos de alto endeudamiento, entonces creo que los temas de deuda, los temas de financiamiento climático, los temas de evasión fiscal hacen mucho a la conversación sobre cuidados. Y lo segundo que yo quiero decir, esta es una conversación que no le corresponde a ningún partido ni a ningún gobierno en particular. O sea, realmente es una conversación, como decía Karina, esto es un bien público y los bienes públicos son bienes de toda la humanidad, ¿no? Y tenemos que generar en un contexto tan polarizado y tan hiriente
esos grandes consensos. Yo le tengo esperanza, con esa esperanza vamos a llegar a la 16 conferencia, posiblemente con muchas voces de personas que no han tenido voz, que quieren este cambio transformacional. Yo estoy convencida de que somos muchos más, que Sí. quisiéramos un mundo con mejor distribución del tiempo, del poder y de los recursos, y que se estructure en torno a las posibilidades de cuidar, me parece que es profundamente un cambio de paradigma. Entonces, creo que habíamos llegado ya con la idea del derecho al cuidado, los sistemas de los cuidados, y que a Buenos Aires llegamos con un pasito más, así un poco más inspiracional, pero que articula mejor esta dimensión, digamos, que vincula lo social con lo económico y lo ambiental en un nuevo paradigma societal, ¿no? Ana, por último, sabiendo que igual es como una gran temática, digo, vivimos la pandemia como un momento muy dramático en muchos sentidos, pero específicamente en las temáticas de las tareas del cuidado, pareció ser un momento como de explosión, pero en doble sentido. Por un lado, una potencia brutal en relación a lo que fue la sobrecarga para las mujeres principalmente en relación a las tareas de cuidado, algunos procesos de encierro, digo, pues no se puede salir, pero por otro lado también eso parece haber en algún sentido servido como para ampliar los debates, ampliar las discusiones y poner más claramente sobre la mesa, y eso terminó en muchas políticas públicas gracias a los reclamos, a la lucha también de los movimientos sociales, pero también a investigaciones bien concretas que marcaban el drama de lo sucedido siempre, pero potenciado en esa etapa. Pasado ya un tiempo de esa pandemia, ¿cuál es tu breve análisis, entendiendo que es muy complejo el momento, de lo que ha sido ese momento y cómo sirvió para poner en eje muchos de estos debates? Bueno, como tú dices, el debate se ha puesto. Me preguntabas también del segundo momento, que fue el encuentro de estadísticas de género, que son 25 años ya de encuentros para fortalecer políticas de igualdad, un evento que ha liderado sistemáticamente el INEGI, que es el Instituto de Estadísticas de México, con InMujeres, ONU Mujeres y la CEPAL. Y esta es una región que avanzó. Hace 30 años ningún país había medido, por ejemplo, el tiempo. Y las mujeres llegaron de esta región y las instituciones diciendo que había que medir el trabajo no remunerado, ¿no? Por cierto, son tareas, pero también son trabajo. Trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, trabajo doméstico. Y llegamos con esa convicción a Beijing, y en la actualidad tenemos 23 países que han medido, que han hecho mediciones. Es decir, estos datos de las desigualdades, del tiempo y muchas de las políticas se han basado en esto. Y tenemos ya 10 países que han medido no solamente el tiempo, sino cuánto aporta a la economía este trabajo no remunerado. Entonces, a ver, si tú me preguntas si avanzamos suficiente, yo también coincido contigo en que tenía la esperanza que después de la pandemia no volviéramos al mismo lugar. Hubiera un cambio en el modelo y en la manera que nos organizamos como sociedad. Yo creo que esto son crisis, la cantidad de conflictos abiertos en el mundo, ¿no? La depredación del ambiente, o sea, hay como muchos elementos que muestran que es prácticamente la caída de este modelo que ya veníamos décadas diciendo que era insostenible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado que la respuesta y la reacción fuera más constructiva y no tan destructiva como estamos viendo en el mundo actual, pero lo real, si te digo, nosotros ahora mismo, por ejemplo, desde CEPAL estamos con asistencias técnicas abiertas con Brasil, que está yendo hacia su política nacional de cuidados, Chile, que está yendo hacia su sistema nacional de cuidados y además prioridad en la cuenta pública, ¿no? Que es el mecanismo financiero que tiene Chile de asignación. Estamos viendo una ley muy reciente en Panamá que ha creado su sistema nacional de cuidados. México ha colocado en el centro de la agenda
de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, pero también de la ciudad, la agenda de los cuidados. Alemania, México, los países de la región están llevando el debate de los cuidados al G20. Fue España con Chile quienes llevaron a las Naciones Unidas esta idea de que había que tener un Día Nacional de los Cuidados y el Apoyo. En fin, yo siempre cuento esto porque es un homenaje además a mi abuela. Cuando a mi abuela le preguntaban si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, que es un poco las típicas discusiones cuando analizamos dónde estamos parados, ella siempre tenía una respuesta de esta sabiduría ancestral de las abuelas que decía, bueno, lo importante es que le podemos echar más agua, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta es, ok, la sociedad del cuidado es una propuesta para salir de la crisis y para un horizonte con igualdad y sostenibilidad. Es una respuesta que, como alguien decía en el foro, creo que era Silvia Giorduli, la presidenta del Colmes, justamente tiene el copyright de América Latina y el Caribe. Es una propuesta que nosotros estamos llevando a los foros globales, a los nacionales, y a la vez queremos que se expresen en esto, ¿no? Que sea una crisis que tenga una respuesta, que se genere trabajo decente en la economía del cuidado, que se avance en la protección de los derechos de las personas que cuidan, de quienes reciben cuidado. Creo que también hablar de cuidados de larga duración, que tal vez podemos dedicar otro programa a eso, porque estamos viendo, y esto lo vamos a presentar próximamente en la CEPAL, el envejecimiento del envejecimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo cada vez más, y esto es una buena noticia, tenemos más esperanza de vida, pero lo que va a crecer en los próximos años es el número de personas mayores de 80 años. Y somos una región que no resolvimos el cuidado infantil, Gustavo, y que nos enfrentamos a una enorme carga de demanda que va a venir por razones del envejecimiento de la población. ¿Quiénes van a cuidar? Hasta ahora han cuidado mayoritariamente las mujeres en los hogares, mal pagas o de manera no remunerada, ¿no? Entonces creo que como señalaban allí en una campaña en Argentina, ¿no? El cuidado no es amor. O sea, el cuidado tiene una dimensión de trabajo enorme y un poco lo que se plantea desde la OIT, desde las Naciones Unidas, es que implica un compromiso primero para reducir el trabajo no remunerado, redistribuir esta idea de corresponsabilidad tan importante también de propuesta de la región, que es una responsabilidad entre hombres, mujeres, pero con más participación del Estado, más participación del sector empresarial, del mercado. La idea de reconocerlo primero y luego también la idea de representarlo, ¿no? Y vamos a hacer un esfuerzo enorme para que en la próxima conferencia, ya llegaron muchas organizaciones a Buenos Aires, pero que lleguen las organizaciones sindicales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones que representan a las trabajadoras y trabajadores del cuidado y, bueno, y por supuesto retribuirlo, ¿no? Que se den condiciones decentes. Ana, un placer enorme, gracias por la claridad de los conceptos y por ayudarnos a reflexionar en todas estas temáticas, pero sobre todo celebramos estos encuentros en México y también los que se vendrán. Obviamente este programa, este material, lo que estamos haciendo formará parte del programa especial que tendremos el próximo 23 de octubre, muy cercanos a ese 29 de octubre, este Día Mundial de los Cuidados. Así que gracias por este encuentro y te volveremos a molestar seguramente dentro de no mucho tiempo para poder seguir hablando. No, muchas gracias a ti, Gustavo, gracias a Karina Batiani, gracias a Infoclaxo. Hablemos de cuidados y sigamos realmente moviendo las agujas con soluciones audaces y con propuestas de sentido de urgencia, ¿no? Y nos veremos en este año varias veces hacia la 16 Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, que ocurrirá
en México y bueno, nosotros tenemos la Secretaría Técnica, así que estoy también un poco como Karina, ¿no? Y como tú decías, ahora que contabas los días, decía, uy, no me había puesto a contar los días, pero ya me puse nerviosa también. Un abrazo. Un abrazo grande. Ana Güemes García, estábamos hablando con la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, con muchísima claridad y mucha utilidad para poder pensar todas estas temáticas. Separamos y continuamos con este programa especial del InfoClaxo.